Caso 16. Acompañada de una amiga, vino a mí una mujer de unos 40 años. Estaba en los huesos, con una delgadez y una debilidad notable. La mujer mostraba mal color en la cara, una mezcla de color pálido y amarillo. Se notaba que estaba enferma. Me dio unas explicaciones que para mí no fueron nada concluyentes en cuanto a relacionar su padecimiento con algún tipo de causa preternatural. Tras escucharle, me puse a orar por ella. Al momento se quedó rígida, inmóvil. Al levantarle los párpados, vi que los ojos aparecían en blanco. Hubo una ligera agitación al seguir orando por ella, pero en ningún momento perdió la conciencia ni mostró más allá de esos ligeros síntomas. Los síntomas eran ligeros, pero ciertamente había en algún tipo de influencia demoníaca. Le di los consejos adecuados para que aumentara su vida espiritual y le aconsejé que viniera cada semana o cada 2 semanas a que orara por ella. A partir de entonces comenzará a aumentar su amor a Dios y su esperanza y alegría. Los síntomas de esa influencia demoníaca que ella siempre achacó a un maleficio realizado o encargado por un familiar eran esencialmente físicos, en forma de dolores, malestar y vómitos tras cualquier ingesta de comida. Poco a poco, entre las oraciones que ella hacía y mis oraciones de liberación, fue mejorando tanto en su aspecto corporal como en su alegría y ganas de vivir. Sus dolores siguieron como al principio, pero su apariencia había cambiado sustancialmente, mostrándose más alegre y sana. Oramos por ella durante 1 año a razón de 20 minutos por semana. Alguna vez que otra vez 1 hora seguida. Nunca perdió la conciencia, nunca mostró más que esos ligeros síntomas que habían aparecido el primer día que vino a que se discerniera su caso. Ojos en blanco, dolores en partes del cuerpo que podía localizar de forma concreta, señalándolos con su índice, ligeros espasmos, crispación en la cara a causa de esos dolores provocados por mi oración. Durante las oraciones ella no podía hablar. Si bien en ocasiones podía musitar respuestas con gran esfuerzo, si yo insistía en formularle una pregunta. No era posesión, pues oía todo durante la sesión, como si lo oyera lejos. Era consciente y el demonio nunca la movió ni habló a través de ella. El demonio cambiaba de localización en su cuerpo, a juzgar por los lugares donde indicaba que más le dolía. Yo ponía el crucifijo donde más le dolía, y el dolor desaparecía al cabo de unos minutos para trasladarse a otra parte de su cuerpo. Durante las sesiones de oración de liberación, a veces notaba que el dolor iba disminuyendo, hasta que finalmente ella lo percibía en el cuello y después en la boca, hasta que salía. En una sesión, notó esa salida como si fuera una serpiente que se deslizaba fuera de su boca, hacia afuera. Esto me lo explicó cuando ya acabó la sesión. Lo más curioso es que durante la sesión, cuando ella con gestos me indicaba que ese espíritu estaba saliendo por su boca, yo tuve una sensación similar a la de una gruesa serpiente que lentamente se introdujera por mi boca hacia el interior de mi garganta. Afortunadamente, no debió quedarse dentro pues no advertí en mí nada extraño tras esa sensación. Después, en la soledad de mi casa, por la noche, conjuré a algún demonio si estaba dentro de mí, a que saliera. Tampoco entonces noté nada. El caso de esta mujer no parecía avanzar, pero ella, físicamente, era una persona totalmente distinta frente al cadáver ambulante que vino la primera vez. Además, ahora tenía ganas de vivir, alegría, y se había acercado muchísimo a Dios. Así que yo le insistía en que no perdiera la esperanza, durara su liberación los meses que durara.
No te fijes en lo que de malo continúa en ti, sino en cómo estarías si no te hubieras esforzado como lo has hecho, le repetía. Pero he aquí que en un momento dado el demonio comenzó a tentarla en otro campo, contra personas del grupo de oración de la parroquia. Comenzó a pensar mal de dos personas concretamente, cuando me explicó sus sospechas, totalmente infundadas, y ver que le ordené tajantemente que no admitiera ni la más mínima tentación contra ellas. Lo que sucedió es que empezó a pensar que en el fondo esas personas me dominaban, como si yo fuera un muñeco en sus manos, como si mi voluntad no pudiera tener ningún juicio crítico respecto a ellas. Y de allí, ya solo, hubo un paso a comenzar a admitir pensamientos contra mí. Tras ceder ella a estas tentaciones con plena voluntad, cada vez le aparecíamos con tintes más negros. Cada vez se enredaba en pensar cosas peores de nosotros. Y lo peor es que no nos hizo partícipes de lo que pasaba por su mente y su corazón hasta que fue tarde, pues perfectamente engañada por el demonio, dejó de seguir con las oraciones de liberación. Después de un año entero de oraciones, se dijo a sí misma que ya era fuerte para seguir ella sola. El resultado de su soberbia fue el ir cediendo a la tentación, y así cada vez fue viendo más acciones extraordinarias del demonio en todos los ámbitos de su vida. Su mente le hacía ver al demonio en todo y en todos. Dado que no dejó su oración personal, no cayó al primer estado en que vino, pero lamentablemente, un año después de abandonar las oraciones de liberación, era una persona obsesionada con el demonio. Desgraciadamente, y a pesar de que la llamé para hablar paternalmente con ella, hubo que abandonarla a su suerte. Se negaba a recibir mis consejos. Cuando se atienden a muchos casos de personas que sufren influencias demoníacas, hay que dar por descontado que un buen tanto por ciento de esos casos no solo no perseverarán, sino que además cederán a esos laberintos mentales que el maligno coloca en sus inteligencias para apartarlas del sacerdote que ora por ellas. Un año después de que ella rompiera todo contacto conmigo, decidí llamarle para interesarme y preguntarle qué tal estaba. En la conversación se mostró orgullosa y me dejó muy claro que se hallaba muy bien. Por una amiga suya, sabía que no era así. Pero desgraciadamente la llamada solo sirvió para que ella pensara que yo hacía maleficios contra ella y que le había llamado para saber si mis malas artes habían logrado su efecto. En este, como en otros casos que habían abandonado, era consciente que una llamada cariñosa mía para saber cómo se encontraban podía ser entendida como un intento de indagar si mis lazos invisibles para forzarles a que siguieran viniendo a mi parroquia habían dado resultado. Caso 17. Una chica de unos 25 años se presentó ante mí refiriendo los siguientes síntomas: voz que le cambia de tono, a veces llegando a hablar con voz masculina, a veces llegando a rugir como si de un animal se tratara. Al mismo tiempo, había comenzado a tener muchas más pesadillas por las noches. Por más que le pregunté, ella no veía cuál pudiera ser la causa para haber sufrido estos cambios. Ella achacaba esto al demonio, y eso a pesar de no tener ningún tipo de práctica religiosa. Había llamado el día de antes por teléfono, pidiéndome desesperada que la recibiera. Le dije que al día siguiente me era imposible recibirla a ninguna hora, porque tenía todos y cada uno de los momentos del día ocupados sin hueco alguno, que en 2 días sí que podía recibirla, pero no al día siguiente de la llamada. Ella, sin embargo, temprano por la mañana, llegó a mi parroquia. Tuvo que esperar todo el día en la iglesia, de la cual no se movió. En la misa lloró muchísimo de emoción al pedirle a Dios una y otra vez su liberación. A las 10 de la noche acabé por fin de atender a la última persona que tenía apuntada en la agenda. Ella me suplicó
que le exorcizara. Yo estaba verdaderamente agotado. Había sido un día de muchísimo trabajo. En un momento dado de la misa, el demonio que había en ella se había manifestado con rugidos y ojos llenos de furia. Se trataba de un caso de demonio que se manifiesta abiertamente. Por eso, cuando llegó el momento de hablar con ella, no tenía ninguna duda de su posesión. La manifestación que había visto durante la misa era clara, pero le expliqué que, dada la hora y mi cansancio, no creía que era la mejor idea empezar ningún exorcismo. El exorcismo podía durar no solo horas, sino incluso días. Por si fuera poco, hablando con ella me di cuenta de que había que comenzar con una buena catequesis y un cambio en muchos aspectos morales de su vida. Con una buena catequesis y una prudente dirección espiritual, además de los exorcismos propiamente dichos, pensé que con unos cuantos meses de evolución personal, el caso acabaría. Se presentaba por delante un largo proceso, pero ella quería ser exorcizada ya. La chica lloró, suplicó, desesperada me pidió que ese mismo día y en ese momento se diese comienzo al proceso, que no podía esperar ya ni un día más, que no podía seguir viviendo de esa manera. Las súplicas fueron tales que al final opté por rezar por ella 10 minutos al menos. Cerramos la puerta de la iglesia. A esa hora, fuera estaba ya todo oscuro, y solo las velas de los 6 candelabros del altar encendidos iluminaban el interior del templo. Únicamente una feligresa nos acompañaba. No quise encender más luces para que nadie de fuera, viendo luz por alguna ventana, pero estando la puerta cerrada, se preguntara qué estaba pasando dentro del templo. En medio de ese ambiente de semioscuridad, comenzaron mis oraciones y la posesa comenzó a rugir y a gritar de un modo como pocas veces lo había visto. La fiereza de esos rugidos me impresionaron incluso a mí mismo, ya bastante acostumbrado a manifestaciones del demonio, y aunque eran rugidos humanos, parecía como si un león no hubiera podido rugir con más fuerza. Por su boca habló el demonio con todo su odio. No iba a salir, nos dijo. La chica, en ese estado de trance, comenzó a luchar conscientemente con ese demonio que había dentro de su cuerpo y a ordenarle que le dejara, que no lo quería ni ver, que le dejara en paz, que ella creía en Dios y que confiaba en Él. Y se volvía a ella hacia el sagrario y le pedía llena de emoción que le ayudase. En determinados momentos, el demonio rugía a través de su boca, pero esos momentos seguían otros en los que ella le ordenaba que se fuera. Era como una lucha en el que el campo de batalla fuera su cuerpo, pero en el que su propia voluntad volvía a la conciencia una y otra vez. En un momento dado se levantó la chica del banco y se alejó del altar, señalando hacia un lugar de la iglesia oscura y apenas iluminada. Nos dijo sin miedo, sino con rabia, que estaba allí Satanás. Con todas sus fuerzas le gritó: «Márchate, no quiero ni verte. Señor Jesucristo, ayúdame». Durante los 20 minutos que duró la oración, lo vio en 2 lugares distintos de la iglesia. Después ya no lo volvió a ver. Aquella sesión de exorcismo había tenido 2 partes. En la primera, el demonio había hablado y rugido a través de ella, pero había salido al cabo de unos 10 o 15 minutos de oración. Mientras que la segunda parte del exorcismo era como si el demonio siguiera rondando a su alrededor, mientras ella lo veía y lo increpaba. Pero finalmente se había marchado. Ya no lo vio más y quedó en paz definitivamente. Por más que oraba sobre ella, ya no aparecía reacción alguna negativa. El pánico de su cara había desaparecido y oraba serena y emocionada. Así que dimos por concluido el exorcismo y dimos gracias a Dios. Un caso así razonablemente debería haber durado mucho tiempo. Ni se había preparado y había muchas cosas que cambiar en su vida, pero Dios, en su bondad, decidió liberarla.
Se había pasado todo el día en la iglesia, pidiéndoselo con lágrimas. Había hecho un largo viaje. Había orado con verdadera humildad. Dios lo tuvo en cuenta. Yo no tenía muy claro que una liberación tan rápida en una persona alejada de la religión no acabara teniendo recaídas, pero en las semanas siguientes hablamos por teléfono y me aseguró que desde ese momento, desde la liberación, los fenómenos habían acabado totalmente. Hay que hacer notar que si bien su vida volvió completamente a la normalidad, 2 meses y medio después regresó a la parroquia. Había ido dejando el pequeño plan de oración que yo le había impuesto para que el demonio no retornara. Y además, había comenzado a pecar carnalmente otra vez de forma continuada. El resultado fue que los síntomas volvieron a darse 2 meses y medio después, una semana antes de decidirse a regresar a mi parroquia. Eran exactamente los mismos síntomas que la primera vez. Le expliqué que la conversión era necesaria, que el demonio ronda al poseso liberado. Hizo propósito de cambiar. El exorcismo de la segunda vez resultó mucho más breve y la normalidad retornó a su vida de nuevo, y esta vez de forma definitiva. Dios permitió la segunda posesión como un aviso de que el cambio de vida era necesario. Volví a hablar con ella tras medio año. Seguía con su vida de oración y no había vuelto a tener ningún síntoma. Lamenté mucho el que 1 año después su hermano me comunicara que había muerto en un accidente de tráfico. Dios había permitido en sus planes misericordiosos que ella pasara por todo este trecho de sufrimiento y opresión diabólica como preparación para la eternidad. En el resto de los casos, aunque vivieran más años, en el fondo el exorcismo no tenía otra finalidad que esa: preparar el alma para la eternidad, hacerle conocer al poseso cuál es el sentido de la vida.